Pues nuevamente muy contentos, muy felices de estar nuevamente el día de hoy con todos ustedes, esperando, como les dije la vez pasada, que estén siguiendo el estudio de matrimonios, pero sobre todo que lo estén poniendo en práctica, viviendo lo que es la palabra de Dios en el matrimonio. Claro, la palabra de Dios nos dice que seamos no solamente oidores de su palabra, sino también hacedores, y para que cuando nosotros nos consideremos en un espejo no olvidemos nuestra situación como es delante de Dios. Así que, pues bueno, vamos a darle entrada a nuestro estudio, el matrimonio bíblico, y para que ustedes entiendan las lecciones anteriores, es muy importante que las repasen, ya sea en YouTube, ya sea en nuestro Instagram o en nuestro Facebook. Nosotros ya hablamos de la importancia de la presencia y de la llenura del Espíritu Santo dentro del matrimonio, que provoca, ya vimos, 3 resultados hacia nosotros, que es paz, que tanta paz hace falta dentro del matrimonio. La llenura del Espíritu Santo produce también hacia Dios un agradecimiento, uno por el otro, por lo que Dios nos ha dado, por lo que tenemos, por lo que somos como pareja delante de Dios, por nuestros hijos, por los demás, por los que han invertido en nuestras vidas, los que han creído en nosotros. Y en tercer lugar también vimos cómo la llenura del Espíritu Santo produce hacia otras personas sumisión. No hemos terminado el tema de la sumisión, y vimos que también una persona llena del Espíritu Santo lo manifiesta inmediatamente en su espíritu de sumisión y de humildad. No olviden que estamos tomando como base Efesios en el capítulo 5, y que siempre dejen su dedito ahí, siempre dejen su dedito en Efesios, siempre tengan un cuaderno, siempre tengan una pluma, siempre tomen apuntes. Es muy importante para que ustedes puedan aprender y no se les olvide, porque luego dicen, ¿y qué dijo? Y ya no me acuerdo qué dijo, o muchas veces ya no lo practicas porque te entró por aquí y te salió por acá. Entonces es bien importante que nosotros seamos, como dijimos al principio, hacedores de la palabra de Dios. Entonces, en la sumisión de Efesios 5:21, que nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego nos dice en el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y bueno, yo sé que a muchos maridos les encantaría que empezáramos a hablar de que las casadas estén sujetas, pero vamos a hablar de todo un antecedente bíblico antes y por qué Pablo pensó primero en la mujer antes que el hombre. Nosotros vemos que muchos de nuestros conflictos, o la mayoría de los conflictos en la palabra de Dios nos los menciona, provienen porque hay mucho ego, hay mucho orgullo, hay celos y hay ambiciones personales. Y estas cosas no deben de pertenecer a un matrimonio, no deben ser parte de un hogar. Ya vimos en anteriores estudios cómo tratar con el ego, cómo tratar con los celos, las envidias y las ambiciones personales. Y también muchos de nuestros conflictos provienen porque no nos queremos someter. No solamente la Biblia dice que las casadas estén sometidas, la Biblia dice que todos de alguna manera tenemos que estar sometidos, y hoy vamos a ver 2 o 3 ejemplos de a qué tipo de sujeción me debo yo como hijo de Dios, como ser humano, y como persona. Entonces, muchos también de nuestros conflictos provienen porque no queremos someternos y clamamos muchas veces nuestros derechos y queremos dominar con nuestras propias opiniones y controlar las situaciones. Para esto nosotros ya estudiamos lo que es el libro de Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 3, que dice la Biblia de dónde vienen las contiendas y etcétera, las divisiones, las intrigas, la vanagloria, lo que llamamos la semana pasada la xenodoxia en griego, que es gloriarse vanamente. La Biblia nos dice que nos estimemos con humildad, estimándonos unos a otros como superiores a Él mismo. Entonces, y vemos en el versículo 4 de Filipenses 2, que ya lo estudiamos,
las soluciones, preocuparnos unos por otros, es decir, por los intereses de mi esposa, preocuparme por sus intereses, ella debe preocuparse por mis intereses, como debemos de preocuparnos por los intereses de nuestros hijos, como también el de nuestros hermanos, amigos, hermanos en la fe. Que dice la Biblia que hay este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué actitud mostraba Cristo? Él mostraba siempre una mente altruista, una mente sacrificial. El Señor siempre, constantemente, pensaba en los demás. Estaba leyendo un poema de Charles Gabriel que decía acerca de Cristo, me encantó estas pocas palabras que decía de Cristo: lágrimas no tenía por su dolor, mas por el mío sudor de sangre vertió. Qué hermoso. Lágrimas no tenía por su dolor, mas por el mío sudor de sangre vertió. Y también la Biblia nos habla en 1 Corintios 16:15, lo vimos también la semana pasada, como Pablo le pide a los creyentes que se sujetaran a la familia de Estéfanas. Esta familia que se encuentra en el proverbio, en 1 Corintios 16, se encuentran en Corinto, y esta fue una de las pocas familias que Pablo bautizó. Yo me imagino que la familia de Estéfanas era una familia que servían como edecanes o como quizás servidores o diáconos. Y es que también mucha gente en las iglesias, amor, van a la iglesia y les dice el edecán: por favor siéntense aquí, y la gente dice: no, yo me siento allá. O les dice, en nuestro caso, ¿verdad? Tenemos un estacionamiento muy amplio y los del estacionamiento les dicen: por orden, es que siempre tiene que haber orden. Por favor, estacione su carro allá. Ay, no, yo quiero en la sombra. Por favor, estaciónese para que podamos tener orden. Y hay gente que se dice cristiana, familias, matrimonios, no se someten, no se sujetan. Bueno, entonces vamos a retomar nuestro estudio y también vamos a ver algo que me va a gustar mucho que compartamos, que es la sujeción también a los pastores. Y podemos nosotros ir al libro de los Hebreos, en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 17, Hebreos 13, 17, y nos dice 13, 17. Nos dice la Biblia así: obedecer a vuestros pastores y sujetaos. Ahí está otra vez la palabra sujeción. Lo que le decía Pablo a las mujeres, le dice también a los creyentes. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, fíjense cómo dice la Biblia, con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, Dios dice en su palabra: obedezcan a sus pastores. Y luego dice: sujétense a ellos, porque esto traerá paz, alegría, confort, traerá bendición a tu familia. Entonces, yo veo, después de tantos años de pastor, que lo que menos muchos cristianos hacen es sujetarse. Ellos creen que con tal de ir a la iglesia los domingos, llegar a la iglesia, sentarse, cantar, escuchar el sermón, irse, diezmar, ya se sujetaron. No, si el pastor te está diciendo que llegues a las 11 porque a las 11 empieza el servicio, sujétate. Lleguen al 5 para las 11. Si el pastor dice: no hemos despedido la reunión, por favor no se vayan hasta que sean despedidos y reciban la bendición de la palabra de Dios. No se estén yendo a la hora que quieran. Si es apagar sus celulares, apagar sus celulares. Si es abstenerse de estar separando para no distraer a la gente, si es poner edecanes, es poner diáconos, si es poner servidores,
puestos por los pastores, se tienen que sujetar a ellos como si estuvieran sujetando a los pastores. La Biblia nos dice por qué. Dice porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, esto significa que nosotros somos responsables delante de Dios de nuestras ovejas, dentro de nuestra congregación, y nosotros le vamos a dar cuentas a Dios de la vida de todos ustedes que se están congregando con nosotros y forman parte de nuestra iglesia. Ahora, la Biblia menciona de ayudar también a los pastores. Si ustedes ven en Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 7, vamos a regresarnos unos versículos. Hebreos 13, 7. Fíjense que dice la Biblia: no solamente obedezcan a sus pastores y sujétense, dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Yo les pregunto, ¿se han acordado de sus pastores en esta pandemia? Ay, sí, los miércoles. Ay, sí, cuando nos manda un devocional. No. Se están acordando, están orando por ellos, están pidiendo por sus vidas. Dice la Biblia, acuérdense de sus pastores, ellos también tienen necesidades, ellos también tienen peticiones de oración, ellos también tienen necesidades físicas, espirituales, económicas, y todos ustedes tienen que aprender lo que nos dice el apóstol en el libro de los Hebreos. Acuérdense de que hay también necesidades. Cada vez que ustedes aportan, dan, oran, apoyan, ustedes se están acordando de sus pastores. Dice la Biblia, los que les hablaron la palabra de Dios, porque todo pastor tiene, así como ustedes tienen responsabilidades con sus pastores, nosotros tenemos responsabilidad de darles la palabra de Dios. Hemos tratado y hecho un enorme, no tienen ustedes una idea de cómo hemos trabajado en esta casa, en este hogar, por llevar todos los días la palabra del Señor hasta sus hogares, hasta sus casas. Desvelos, preparar estudios nuevos, temáticas nuevas, series nuevas, programaciones en vivo. Luego hay necesidades de oración, luego hay peticiones, luego no hay veces faltan recursos, y ahí estamos día a día, tratando de que el alimento llegue hasta sus casas, así como el Rapid, que así llega rápido, o el Uber, que llega a sus casas y piden de comer. Nosotros estamos tratando que a través de los medios sociales les llegue la comida, les llegue el alimento espiritual, y por eso dice la Biblia, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Los que no les enseñan la Biblia ni les, yo no sé qué, no dicen ahí la palabra de Dios, pero dice, consideren cuál haya sido su resultado. Entonces, no hemos estado tomando esta pandemia como vacaciones o tomándolo como una excusa de que, bueno, pues no vamos a transmitir, vamos a agarrarnos 2 meses de vacaciones, vamos a dormirnos en nuestros laureles, vamos a ponernos a ver Netflix todo el día, vamos a ver las últimas series que hay en la televisión, vamos a dedicarnos a comer. No, nuestro trabajo ha sido, tanto de mi esposa como su servidor, como de todos nuestros hijos, de alguna manera estamos trabajando para que les llegue el alimento espiritual. La Biblia nos dice, los pastores, porque ejercen la misma autoridad de Cristo al predicar, enseñar y aplicar las Escrituras. Vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses, está antes de Hebreos, unos libros antes de Hebreos, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, está antes de Timoteo, y después está Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 12. ¿Ya lo tienen? Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor
y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Qué hermoso que un pastor que vivió, que sufrió, que tuvo desprecio y fue muchas veces desechado y muchas veces muy amado, Pablo nos esté diciendo: les rogamos que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Yo sé que no solamente nosotros los pastores trabajamos entre ustedes. Ustedes saben que los domingos tenemos un equipo de gente que también trabaja para llevarle las transmisiones. Ahorita tenemos una pareja muy linda que todos los sábados, Lili y Lalo, nos ayudan a estar con nosotros, nos echan porras. Tenemos a Rafa, Joaquín. Dice la Biblia: reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Hay gente que voluntariamente deja su tiempo en el trabajo, vienen a la casa de nosotros, van los domingos. Dice: reconozcan a esa gente que hace una labor, reconozcan a los que cargan las bocinas, a los que ponen los cables, a los que cantan en la alabanza, a los que tocan el piano. Son gente que todos ustedes deben de reconocerlos, orar por ellos. Y si se acuerdan, anteriormente decía en Hebreos, no quejándose, porque el domingo pasado estábamos transmitiendo y de verdad, con mucho esfuerzo, pero no faltó alguien que puso en Facebook en vivo, ¿no? El que canta, canta re feo, así pusieron. El que canta, canta re feo. Críticas muy fuertes. Deberían de poner, y así puso la persona, deberían de poner gente que canta bonito como yo, dice. Pero yo no sé quién sea esa persona, pero no viene a los ensayos, nunca se ha discipulado con nosotros. Y bueno, y el que canta, canta bien bonito. Por cierto, canta muy lindo el que canta, Alexander, que por cierto es venezolano. Saludos a todos nuestros amados hermanos venezolanos, porque hay un venezolano que dirige todos los domingos la alabanza en nuestra iglesia, en Vida Nueva para el Mundo. Eso no lo sabían, creo, nuestros amigos venezolanos. Pero, y luego, el que toca el piano esto, y el que hace esto, o sea, dice la Biblia, no quejándose. Más bien, qué bueno que varios le contestaron, le dijeron: ore por ellos, hermana, no sea así, hermana. Y qué bueno que tenemos ahí también a nuestros gallos, ¿verdad? Que están defendiendo y que están orando y que están... Pero, hermanos en Cristo, el meollo de todo esto es que, dice la Biblia, ellos sirven a la iglesia en representación de Cristo, los pastores, y deben de rendir. Nosotros les rendimos cuentas. Un día tendré que rendirle cuentas a Dios por la vida de ustedes, y ustedes tendrán que rendirle cuentas a Dios en vida por la vida de sus pastores, por su fidelidad como mayordomos, su misión no solamente a los líderes espirituales, como también la Biblia nos pide que nos sometamos a nuestras autoridades seculares, aun cuando no conozcan a Cristo. Eso ahorita de estar aventándoles botellas a los policías, eso de estarles gritando groserías a los policías, es una falta de respeto, de sujeción, sumisión. Yo sé que hay policías que han violentado los derechos de los de color y que han hecho esto y aquello, pero eso no te da tampoco el derecho de matarlos, de quemarlos, de destruirlos, de hacer eso, porque hay un Dios que juzga a los vivos y a los muertos. Nosotros no podemos tomar actos de violencia, ni robar, ni saquear comercios, ni estar incendiando negocios. No es nuestra labor. Nuestra labor es vivir en paz, en quietud, en reverencia, en oración por los que nos presiden, por nuestros presidentes, por nuestras autoridades. Entonces, aunque no conozcan a Dios, tenemos que someternos a las autoridades en el trabajo, en la escuela, a la policía, porque la iglesia es responsable de ayudar a sus líderes a realizar su trabajo con satisfacción y deleite. O sea, los congregantes de una iglesia deben siempre tener la actitud de decir: ¿qué necesitan?
¿Qué necesitan para poder trabajar con satisfacción y deleite? Hace rato estábamos con unos hermanos platicando acerca del proyecto de reabrir la iglesia, porque tenemos ahí unos planes, ¿verdad, mi amor? De cómo vamos a, en la dirección de Dios, a reabrir la congregación. Y pues, bueno, se van a requerir muchas cosas, tanto higiene, tapetes, máscaras, mascarillas, cubrebocas, guantes, distanciar las sillas. Yo creo que va a ser más caro abrir para muchas iglesias, y muchos a lo mejor van a decir, mejor no abro porque va a salir muy, muy caro reabrir y la inversión que va a requerir en todo esto. Pero un hermano dijo, ¿qué necesitan? Yo quiero ayudar en lo que necesiten para que ustedes puedan reabrir la Iglesia Vida Nueva para el mundo Querétaro. Damos gracias a Dios. Todos deberían de tener esta actitud, todos deberían de tener este corazón y decir, ¿qué necesitan? Cuando les escribimos, ¿qué necesitan? Cuando subimos devocionales, gracias, me edificó el devocional, lo leí, fue de mucha bendición. Es muy triste que subamos palabra de Dios, devocionales, contadas las personas. Unos te ponen el dedito así. O sea, ¿qué te mostró Dios? ¿Qué te enseñó Dios? ¿Sabes cómo nos llena a los pastores de satisfacción y de verdad, y le damos la gloria y la honra al Señor? Que digan, esa palabra me sirvió, esa palabra me edificó. Gracias por ese versículo que compartió con nosotros. Y bueno, también la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro 2:13, en Primera de Pedro pasamos Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, y nos vamos a Primera de Pedro, donde nos dice en el capítulo 2, en el versículo 13, Primera de Pedro 2:13, que nos dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Ya nos saltamos ya no solamente de los pastores, sino también la Biblia nos dice que nos sometamos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey, al presidente, al gobernador, a toda institución humana, dice la palabra del Señor, por causa del Señor. Nosotros sabemos, como dice en Filipenses 3:20, que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos y tenemos que vivir como ciudadanos y embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Pero tenemos que ser aquí en la tierra obedientes a nuestras autoridades. ¿Por qué? Para que Cristo sea glorificado. Nuestra buena conducta hace que Cristo sea glorificado. Entonces, la conducta rebelde de un cristiano trae deshonra y trae descrédito a Cristo. Y esto tenemos, mi amor, que enseñarlo a nuestros hijos, a que se sometan a las autoridades, que se sometan a la policía, se sometan a los reyes, se sometan a los presidentes, se sometan. Por eso no tenemos servicios, porque nos hemos sometido a nuestras autoridades. Aunque en cierto modo pudiéramos decir que ya teniendo las normas de higiene establecidas, ya tenemos que comenzar a orar y presionar a nuestros gobernantes de que es esencial de que ya abramos las iglesias. O sea, no puedo creer que quieran abrir los cines antes que las iglesias. No es posible. O sea, es más esencial el cine que la iglesia, donde uno va a alabar, donde uno va a adorar, donde uno va a glorificar al Señor, donde la gente es restaurada, la gente es sanada. Autoridades, señor presidente, gobernadores, ustedes tienen que entender que para muchos y miles de personas es esencial reabrir otra vez las iglesias con las medidas que ustedes digan, pero tenemos nosotros que reabrir. Entonces, estamos hablando del sometimiento, y para entender el sometimiento de las mujeres casadas, estamos estudiando lo que es el sometimiento a las autoridades, el sometimiento a los pastores, el sometimiento a los líderes. Entonces,
no podemos hablar del sometimiento en el hogar si no entendemos el sometimiento también a nuestras autoridades. Dice en Romanos 13, del 1 al 5. Romanos 13, del 1 al 5. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por la conciencia. ¿Van entendiendo, hermanos, que la sujeción no solamente es por causa de una obediencia de la palabra de Dios, sino también dice la Biblia, sino también por causa de nuestras conciencias? Y así también pueden anotar en sus cuadernos Tito capítulo 3, versículo 1 y 2, que nos habla también de someteos. Esa palabra someteos, de la que habla Efesios, es un término militar que significa disponerse en filas bajo las órdenes de un comandante. El pueblo de Dios debe de vivir de forma humilde y sumisa en medio de cualquier sociedad que estamos viviendo ahorita, impía, hostil y calumniadora. ¿Por qué creen que les hemos dicho ya varios viernes que los que no se han casado y están viviendo juntos se tienen que casar? ¿Por qué creen? Por conciencia delante de Dios, por obediencia a la palabra de Dios, por sus conciencias delante de Dios, de que solo la autoridad civil te puede casar. Nada más. Lo acabamos de leer en Romanos 13. Tito 3 del 1 al 2 también lo enseña. Entonces, si tú vives con tu pareja, el otro día nos escribió una pareja y nos decía, es que yo no me puedo casar porque no tengo dinero. A lo cual, y dice, yo no tengo dinero para hacer una fiesta. Y queremos también aclarar algo, mi esposa y yo, que para casarse no necesitas hacer una fiesta. No necesitas matar una vaca o matar un cochinito, un puerquito. Con que tú vayas al registro civil y tú firmes ante un juez por el civil, ya tienes la bendición de Dios. Entonces no necesitas dinero más que para ir con un juez y casarte. Mientras tanto, no deben vivir juntos, porque van a caer en fornicación, en relaciones sexuales. Aunque lleven 10 años juntos, aunque tengan ya hijos grandes, tienen que ponerse en orden delante de Dios. Y es por eso que la Biblia dice, someteos. Debemos nosotros vivir sometidos. Ahora, ya entendiendo toda esta introducción de lo que es la sujeción en la palabra de Dios, vamos a ver y vamos ahora a entender Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y nos dice en el versículo 21 y 22, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego nos dice, las casadas estén ¿qué? Sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces ya vieron que el término sujeción abarca un amplio concepto, no solamente en el matrimonio, sino en todo aspecto de la vida cristiana. La Biblia nos dice las casadas. Pablo aplica este primer principio a la esposa
cristiana, escuche bien, sin consideración a sus propias capacidades, educación, conocimiento de las Escrituras. La sumisión no es tampoco para que el esposo la demande. El esposo no tiene por qué pedirle sujeción a la esposa, sino la esposa tiene que ofrecer la sujeción de una forma voluntaria y de una forma amorosa. Entonces, muchas dicen, es que yo no me sujeto porque pues yo no conozco mucho de la Biblia, porque yo no sé mucho de la Biblia, yo tengo muy poco tiempo de cristiana. Pero esta palabra sujetaos, mi amor, nos está hablando de, aunque tenga un día en Cristo, es un concepto que Dios aplica a las mujeres, sin tener la educación o la cultura o el conocimiento espiritual, que muchos dicen es que cuando ya sea muy madura en el Señor, igual y sí me someto. Pero mientras tanto, como soy muy bebé en el Señor, pues todavía no me voy a sujetar, ¿verdad? Entonces, el esposo no demanda la sujeción, sino que la esposa la ofrece de una forma amorosa y de una forma voluntaria. Entonces, pero vean cómo dice que la esposa tiene que someterse ¿a quién? Dice la Biblia, a sus propios maridos. Entonces, esto nos da a entender que la esposa solo se debe someter a su marido, no al vecino, no al papá, no al tío, no al hijo. La esposa se somete a su marido. Nos sometemos unos a otros como familia. Pero la única que puede tener autoridad sobre la esposa es el marido. Y esto es bien importante entenderlo porque hay muchos que son novios y el novio le hace entender a la novia que se tiene que sujetar a él cuando no están casados. ¿Cómo ves eso? Sí, es cierto, pero pues no nada más como novios, como esposos. Hay esposos que malentienden esto, ¿verdad? La Ahorita lo vamos a sujeción, hablar, sí. Uh-huh. las quieren ver como esclavas y eso. Y también, para empezar, también el hombre se tiene que sujetar A Cristo. Uh-huh. Y tratar a su mujer como lo que es un vaso frágil. Muchas veces las tratan pues de una manera que no es correcta ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y es un tema muy importante para nosotras de mujeres. Ahorita, desgraciadamente, se ha malentendido mucho la sujeción con todo eso del feminismo y eso. Esa es otra cosa totalmente distinta, ¿verdad? El sujetarse es realmente para agradar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás haciendo caso a lo que Él estipuló en su palabra. Y te tienes que sujetar a tu marido. ¿Por qué? Porque es la cabeza del hogar. Con esto no estoy diciendo que tienes que someterte a que te golpee, a que esto. No, eso no, ¿verdad? Pero sí es un tema definitivamente muy importante y que muchas personas lo malentienden, ¿verdad? Y por eso es que estamos nuevamente enfatizando mucho en esto, ¿verdad? Sí, o sea, cuando dice a sus maridos, y vamos a ir explicando esto porque es muy bonito que el hombre escuche que la mujer se debe sujetar a él, pero ¿por qué dice la Biblia que a sus maridos? Porque es a la persona a la que se debe de sujetar, como dijo mi esposa, como el marido se sujeta también a Cristo. Ahora, nosotros recordamos que hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y aunque los tres son Dios, tienen distintas funciones. Y aunque mi esposa y yo somos iguales delante de Dios, tenemos distintas funciones. Dice la Biblia a sus maridos, y también enseña que Él pertenece a ella como una posesión personal e íntima. Por ejemplo, vamos al libro de los Cantares, que está después del libro de Salmos, Proverbios. Tenemos Cantares,
Y y hay unas palabras muy bonitas que hablan de la relación matrimonial y que nos enseñan acerca de la pertenencia el uno del otro. Cantares en el capítulo 2, en el versículo 16, que dice, está bien bonito este versículo, dice, mi amado es mío, y yo soy suya, y él apacienta entre lirios. O sea, dice la palabra de Dios que yo soy tuyo, mi amor. Y tú eres mío. Y tú eres mía, y de nadie más, Sí, ¿verdad? exacto. O sea, este hombre le pertenece a Celia, no le pertenece a nadie más. Esta hermosa mujer es mi pertenencia. Dios me la dio, Dios le dio a este hombre. Entonces, y es cuando uno es infiel con la mujer de su juventud, está entregando una posesión que no le corresponde. Claro. Porque yo te correspondo a ti y tú me correspondes a mí. Y es lo que dice, mi amado es mío y yo soy suya. Está bonito para que lo dediquen, hermanos. O Cantares 6.3. Cantares 6.3. Dice Cantares 6.3. Dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Otra vez el mismo concepto. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Que querían unos versículos, unas poesías de amor. Libro de Cantares, se los recomendamos. Cantares capítulo 7, versículo 10. Y nos da el mismo concepto y dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ahí va un poquito más allá. O sea, yo soy de mi amado y ella puede decir, yo soy su contentamiento, o sea, contenta conmigo. Y es que nosotros nos damos cuenta como maridos cómo en nuestra mujer podemos hallar tanto contentamiento. Ya hablamos que no es la pareja la que te hace feliz, uno debe ser feliz en el Señor, pero el contentamiento nos habla de un estado de contentamiento presente continuo, donde dice, es bonito, es bueno, yo soy buena para mi marido. Mi marido se agrada de mí. Y ella lo puede decir con tanto gozo, con tanta alegría, yo soy su contentamiento. Hay veces como cuando discutimos como pareja o algo, y está enojada mi esposa, y yo sé que está enojada, yo me agüito, de verdad me agüito, me pongo triste, porque me gusta verla bien, me gusta verte bien, me gusta verte contenta, me gusta verte feliz, pero yo sé que a veces te hago enojar, ¿verdad? Y también viceversa. Sí. Entonces, no crean que porque somos pastores ya no, ¿verdad? Estamos en la gloria y en una nube y tocando un arpa, para nada, ¿no? También hay diferencias, hay discusiones y todo esto, pero yo sí puedo dar testimonio y decir, mi esposa es mi contentamiento, yo sé que soy su contentamiento, lo sé Sí. porque lo siento, porque me lo hace entender cada día y todos los días me lo demuestra. Entonces, le doy gracias a Dios de que este versículo, de verdad tú lo cumples, mi amor, y que yo lo esté cumpliendo en tu vida, espero también, Sí. todos sabes los que días, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, vemos entonces que ella, entonces, como dice la Biblia, se somete al hombre que posee como su propiedad exclusiva. Entonces, este anillito que tenemos aquí es exclusividad, nada más, Como ¿verdad? dice mi suegro, que ya no están, ¿cómo dice? Ya no estamos en venta. En circulación. Ya estamos no fuera. ya están fuera de circulación. Así Ya. dice mi papá, ¿verdad? Sí, O sea, nosotros ya estamos fuera de circulación. fuera del mercado. Ya estamos fuera del mercado Sí. de abarrotes. Así que Sí. ya
eso de, y estar pensando y si me casé mal y me casé muy joven, no, ya estás fuera de circulación. Ella se somete al hombre que posee. ¿Por qué se somete ella a mí? Porque me posee. Ella es mi dueña. ¿Están entendiendo el tema de la sujeción? Soy su propiedad exclusiva. Como el Señor. Es como el terreno que uno compra y le pone propiedad privada. O sea, nadie se puede meter a esa propiedad más que el dueño de la propiedad. Si tú te metes a esa propiedad, estás traspasando, estás violentando una ley, te pueden meter a la cárcel y en algunos países hasta en defensa propia te pueden hasta matar, porque estás traspasando el límite que no te es permitido. Un hombre que es infiel o una mujer está traspasando el límite que Dios le ha puesto. Amén. Sí. Sí. Bueno, para mí es un tema de verdad muy importante esto de la sujeción. Y yo quiero enfatizar en mujeres. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchas se casan creyendo que todo va a ser igual como el noviazgo. Cada quien hace lo que quiere y cada quien esto. Créanlo, por muchas consejerías que hemos dado, nos damos cuenta, la falta de sujeción ha llegado a ser causa de divorcios. De divorcios. ¿Por qué? Porque tú no me vas a mandar, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera y me salgo y entro y algo a la hora que quiera. Y no es así. De verdad, si aprendiéramos realmente a sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios, automáticamente aprendes a sujetarte a tu marido. A sujetarte a tu marido y te evitarías de verdad muchos dolores de cabeza, muchas discusiones. Y de igual manera los hombres, porque el hecho de ser la cabeza de hogar no significa yo aquí mando y entro a la hora que quiera y llego a la hora, y no es eso. Eres cabeza de hogar, tú hombre que nos estás viendo, y de verdad si quieres que tu mujer se someta a ti, como dice la palabra, tú también sujétate a lo que Cristo te está diciendo a través de su palabra. Y tú eres el ejemplo de ese hogar, de esa familia. Empieza también, muchos padres de familia, sí cumplen en muchas cosas, pero en lo principal, yo creo que es un pilar muy importante en el hogar, el ser cabeza, guiando a la familia por el camino de Dios, como ha comentado mi esposo anteriormente en otros estudios, ¿verdad? El esposo, yo sé que trabaja toda la semana y eso, y el domingo se quiere quedar a descansar, pero es mejor animarlos aunque tu cansancio sea muy fuerte, de verdad, les estás dando el principal alimento, que es el espiritual, yendo como familia todos juntos, ¿verdad? Y están haciendo de verdad de ese matrimonio, de esa familia, un matrimonio blindado contra cualquier cosa. Sí, dice, vamos a Primera de Corintios ahora, en el capítulo 11, en el versículo 3, y hablar de algo que mencionó mi esposa, que dice así: porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bueno, la Biblia nos dice, el varón, los hombres tienen autoridad sobre las mujeres por el orden básico de la creación. El hombre fue creado primero. Ahora, en Gálatas 3:28 nos dice la Biblia que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer. O sea, que no existe distinción entre hombres y mujeres en lo que se refiere a dignidad personal, porque muchos se agarran de ese versículo para decir, en Gálatas 3:28 dice que ya no hay distinción, pero ahí está hablando en cuanto a dignidad personal, intelecto y espiritual. Sin embargo, Pablo afirma que las mujeres deben de funcionar en el orden establecido por Dios. La Biblia nos dice en sumisión a la autoridad de los hombres
Y esto se hace, y con esto vamos a terminar, a través de varios puntos. Vamos a necesitar que los apunten y los estudien en su casa. Se los dejamos de tarea en estos días. Entonces, la mujer, sin embargo, dice Pablo, afirma que las mujeres deben de funcionar en el orden establecido por Dios en sumisión a la autoridad de los hombres. ¿Y cómo lo hace la mujer? Lo hace a través de varios puntos. Número 1, tomando como ejemplo, vamos a agarrar como guía 1 Corintios 11, del 3 hasta el 15. Apúntelo. 1 Corintios 11, del 3 hasta el 15. Y vamos a sacar 6 puntos importantes de cómo funciona el orden establecido por Dios en sumisión a la autoridad de los hombres. El modelo de la deidad, número 1, en 1 Corintios 11:3. El modelo de la deidad. Número 2. El diseño divino para ambos géneros. Género masculino, género femenino. 1 Corintios 11:7. 1 Corintios 11:7. Número 3. El orden de la creación. 1 Corintios 11:8. El orden de la creación. Número 4. El propósito de la mujer con relación al hombre. Repito, 4. El propósito de la mujer con relación al hombre. 1 Corintios 11:9. Número 5. La conspiración de los ángeles. 1 Corintios 11:10. La conspiración de los ángeles. 5. 1 Corintios 11:10. Y 6, el último, las características de la fisiología natural. 1 Corintios 11, del 13 al 15. Los voy a repetir los 6. 1, el modelo de la deidad. 1 Corintios 11:3. 2, el diseño divino para ambos géneros. 1 Corintios 11:7. Número 3, el orden de la creación. 1 Corintios 11:8. Número 4, el propósito de la mujer con relación al hombre. 1 Corintios 11:9. 5, la conspiración de los ángeles. 1 Corintios 11:10. Y 6, las características de la fisiología natural. 1 Corintios 11, del 13 al 15. Vamos a despedirnos con una oración, amor. Vamos a despedir a todas las hermosas familias, parejas que nos están viendo y las que van a ser futuras parejas, porque este estudio también es para los que quieren algún día entrar al estado honroso del matrimonio, y es bueno que de una vez aprendan, ¿verdad? Y que tomen nota para que no los chamaquien cuando se casen, ¿no? Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor su dirección y para la aplicación de este estudio para nuestras vidas. Y que si tú nos estás viendo y no has recibido a Cristo dentro de tu corazón, invítalo. Pídele perdón por tus pecados. Convierte a Jesucristo en tu único Señor, en tu único Salvador. Vamos a orar por ti y vamos a hacer una oración para que tú la repitas y recibas a Jesús en tu vida. Dios y Padre, oramos, Celia y yo, por todos los matrimonios que nos están viendo, que en este momento, Señor, están tomando este estudio con relación al estado honroso del matrimonio, los principios del matrimonio, los principios que enseña tu palabra con respecto al matrimonio. Te rogamos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para que tú fortalezcas cada matrimonio que nos está viendo, cada hogar, cada futuro matrimonio también, que están aprendiendo, están creciendo a través de los estudios de tu palabra, Señor, en este tema. Y si alguno que nos esté viendo quiere recibir a Cristo en su corazón,
quiere pedirle perdón a Dios. Has sido un hombre necio, una mujer necia. No has querido aceptar a Cristo, no has querido venir al Señor. Pídele entrar a tu corazón en este momento. Pídele entrar a tu vida como tu único Señor y Salvador. Dile esta oración: Dios y Padre, te pido perdón por mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. Yo creo que tú moriste por mí en una cruz y a los 3 días te levantaste de entre los muertos. Gracias por darme vida eterna. Gracias por morir por mí. Gracias por salvarme y perdonarme. En Cristo Jesús. Amén.